aquí en Cara a Cara por TV Venezuela, justamente comentando un poco los siniestros, Adriana, que son esta gente del gobierno de Venezuela. No se conforman con la dictadura, no se conforman con la gran cantidad de dinero que han amasado, que han robado, que han dilapidado, los negocios ilícitos que han hecho, y tienen todavía la cara de decir que van a someter a juicio o llamar a juicio a aquellas personas que han llamado a una invasión militar, porque eso sería una defensa de la Constitución. Vamos a escuchar lo que dijera en su momento María Alejandra Díaz, quien es una constituyentista de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. A mí no me extraña esa actitud rastrera, esa actitud miserable, esa actitud traidora por parte de estos sectores que no se sienten venezolanos. De hecho, no deberían ser venezolanos. Nosotros deberíamos pensar en la posibilidad de revocarles la nacionalidad y declararlos apátridas. Y eso lo hago como una propuesta desde el punto de vista legal, porque no se merecen ser venezolanos. Eso es tener cara de tabla, definitivamente. No merecen ser venezolanos. No merecen ser venezolanos los que se robaron el oro de Venezuela. No merecen ser venezolanos los que han entregado a Cuba, a los Castro les han entregado la soberanía venezolana. No merecen ser venezolanos los que han autorizado que al país lo hayan despedazado prácticamente. Sí, los que tienen cuentas millonarias en Andorra y en Suiza robadas del dinero de esa pobre mujer que los está defendiendo, que eso es lo más cruel y lo más siniestro. Ponen a la gente más humilde a defender sus mansiones, sus yates, sus millones en cuentas exteriores, porque cada vez que les congelan cuentas afuera, ellos no dicen, bueno, congélame si yo no tengo nada, sino que lloran y publican una página en el New York Times diciendo que por favor no me la congelen. Carísima, por cierto. Por cierto, $100 y pico mil, que esa señora en su vida va a ver $100 y pico mil, esa defensora de los venezolanos, que ella dice que son venezolanos en contra de nosotros, que lo que estamos aquí es tomándonos el tiempo y el trabajo para defenderla a ella, porque la que va a pasar hambre y se va a morir de hambre si sigue ese régimen ahí va a ser ella y sus hijos, porque eso es el comunismo. El comunismo, por eso es que uno le alarmó tanto cuando el Papa Francisco dice que los cristianos son los que piensan como comunistas. Si es que el comunismo se basa en una cosa que se llama la lucha de clases y por lo tanto es violento en su origen. La lucha de clases es lucha de quítate tú para ponerme yo. No es que por el amor, que es el cristianismo y que es la doctrina cristiana y de Jesús, que te dijo ama al prójimo como a ti mismo, no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso no es el comunismo. El comunismo es mata a tu enemigo, y lo dicen tan claro como esto. Partido PSV, bases programática. El enemigo principal, enemigo. Ellos no te hablan de adversario político, ellos te hablan de enemigo. Por eso para esa señora, adoctrinada por Iris Varela y por Jorge Rodríguez y todo su combo, y por supuesto por Fidel Castro, nosotras dos somos sus enemigas, y eso que la estamos tratando de defender del destino horroroso que le espera a Venezuela si siguen ellos en el poder, ¿no? El enemigo principal de la revolución bolivariana es el imperialismo capitalista, especialmente el gobierno estadounidense. Cuando un documento que es oficial para el partido que está en el gobierno, tú declaras enemiga a una nación extranjera, eso es una declaración de guerra, señora, que amerita que ese país tome las medidas que considere necesarias para defenderse de esa declaración de guerra. Entonces, ¿quién está llamando a la guerra primero? Si tú estás declarando aquí enemigo a los Estados Unidos y a cualquiera que no piense como tú. Además, yo creo que es una burla, Adriana, lo que hicieron el pasado fin de semana cuando estaban haciendo unas tácticas, unas prácticas militares, poniendo, como tú señalabas en la pausa, como carne de cañón a una gente que ni siquiera sabe levantar un arma, por Dios. Porque así de maquiavélicos son, que ponen a puros viejitos y gente que, como dices tú, no tienen ni fuerza para levantar el arma, que en el fondo, y eso fue lo que hicieron en Fuerte Tiuna, pusieron una cantidad de edificios de interés social, de gente humilde a vivir allí, y lo que me dice mi amigo, mira, esos son escudos humanos. Eso es justamente porque ellos, como la deben, la temen. Ellos saben que esto al final va a terminar en una confrontación armada porque la han provocado desde el principio, porque es lo que ellos han buscado, porque en su inconsciente el odio y la agresión la llevan en la sangre y es a donde ellos se ven dirigiéndose siempre. Entonces, para protegerme cuando me vengan a atacar a mí, yo pongo esta cantidad de viejitos y de gente que no te sabe manejar un fusil como una especie de escudos humanos. Hasta personas discapacitadas en sillas de rueda. ¿Tú has visto algo más loco en tu vida que eso? O sea, y eso tiene, y todavía nos pide la comunidad internacional que nosotros nos sentemos a dialogar con una gente que es capaz de armar, una gente que está en silla de ruedas. O sea, ¿qué tiene esa señora esa en la cabeza? ¿Y qué tiene la comunidad internacional en la cabeza? ¿Hasta cuándo vamos a permitir nosotros esto? Y yo hablo así porque yo soy venezolana y a mí me duelen todos los que están allá. Yo no tengo que guardar formas diplomáticas porque yo no tengo por qué sufrir. Claro. Yo estoy sufriendo. A mí me oyen y me ayudan por como Venezuela ayudó a tanto país antes, tanto que recogimos inmigrantes extranjeros. Y además la corrupción que acaba con Venezuela está en todas partes del mundo y todas partes del mundo se ha beneficiado de nuestro dinero. Es justo y necesario
necesario que ahora nos pongan una ayuda que no puede ser nada más una declaración tonta de que vayamos a un diálogo o que vayamos a unas elecciones absolutamente manipuladas por una empresa al principio que hasta declaró que ella manipulaba porque ella supo inmediatamente que al menos 1 millón de votos eran falsos. Exacto. Y nosotros lo estamos denunciando desde el 2004 para acá, porque yo soy la abogada que redactó los 2 recursos de nulidad de elecciones que fueron los que hicieron que la oposición demandara la nulidad de las elecciones, porque si no estaríamos jugando todavía a que ahí no hay ni fraude. ¿Ha sido floja la comunidad internacional, Adriana? Cómplice, más que floja. Lo tuvimos a todo el foro de Sao Paulo con los gobiernos de Cristina Kirchner, Lula da Silva, Tabaré Vázquez, todos esos socialistas criminales, porque todos por identificarse ideológicamente con un proyecto violento como es el comunismo, que debería ser declarado ilegal, y yo creo que ese es mi propósito de vida. Cuando la gente dice a qué vine yo a este mundo, ya yo estoy clarita, yo vine a lograr que el comunismo sea declarado ilegal en todas partes del mundo, como lo es el neonazismo, porque es exactamente lo mismo, son 2 extremos idénticos. Los 2 se justifican en desaparecer al que es adversario político. Y en este estado en que vivimos en la humanidad, de avance en la humanidad, es increíble que todavía yo tengo que oír a Europa no reconocer que el comunismo es ilegal y que el que se llame comunista y se llame castrista tiene que ser metido en una cárcel, eso sí, inmediatamente, porque mira dónde llevan a los pueblos, claro, al despelote que es Venezuela ahorita, a la tragedia humana que es Venezuela ahorita, y aparte a lavar cerebros para que sigan odiando, porque eso es lo que ellos están haciendo y la muestra son esos y que lo han hecho durante 18 años, han ido cambiando las vidas, cambiando cerebros durante estos años en donde adoctrinan a la gente, en donde les enseñan a cargar un arma antes de leer, bueno, hasta el pensum de estudio lo han cambiado, los libros, los textos escolares, colocando a un Chávez contando la historia cuando eso nunca ha sido así. Las elecciones regionales, Adriana, ¿tú crees que se van a realizar? La verdad es que eso depende de lo que probablemente se realicen. Ahí estuvo Zapatero negociando algo con los líderes de oposición. Tal vez negociaron ir a las relaciones regionales porque eso apacigua. Eso es lo que ha ido pasando en Venezuela y por eso que nosotros somos adversos a la estrategia que ha asumido la oposición de seguir yendo a procesos electorales totalmente amañados, donde nunca va a haber un desplazamiento auténtico del poder. ¿Qué hacen los chavistas? Ellos te dejan ganar alguna alcaldía, alguna gobernación, para entonces decir que hay democracia, vayan a dialogar, mientras tanto se muere un gentío de hambre. Y legitimar lo que tienes en y legitimas este desastre y paras la única posibilidad, que no es una intervención armada, es una asistencia humanitaria militar que puede ir en muchos terrenos, desde controlar el paso de alimentos para que llegue a sus verdaderos destinatarios, porque ¿cómo le ayudas tú a que tengan alimentos del pueblo de Venezuela si se lo das a la gente del PSV? Que lo que ha hecho es robar todo el tiempo. Los CLAP hacen negocios con las bolsas, ya se vio un sobreprecio de no sé cuántos millones que estaba metido, creo que un primo hermano de Delgado Cabello. O sea, ellos no saben en esta vida portarse bien. Nada que caiga en sus manos va a servir para la bendición del pueblo venezolano. Simplemente va a servir para sus bolsillos otra vez. Entonces no hay posibilidad sino una asistencia militar que controle a grupos armados, incluso que tiene que llevarse a las cúpulas del poder. Y allí podremos empezar. Nuestro estado es un estado fallido. Yo tengo que hablar con la verdad porque no hay tiempo, porque se muere gente, se va a morir mucha más gente y se está exportando el modelo a América Latina, a Colombia con seguridad. Gracias a Dios Macri y los brasileros están conteniendo eso porque como que se dieron cuenta a tiempo. De dicho, yo fui invitada a Sao Paulo a dar una conferencia sobre lo que nos pasaba en Venezuela con Smartmatic, porque la gente no sabe, pero Smartmatic también cuenta los votos de los brasileros y para colmo allá ni siquiera le da una papeleta física. Pero yo le tenía que decir a la gente, no, que no te creas que porque ellos decían, bueno, por lo menos ustedes tienen papeleta física, contra la cual contrarrestar el voto electrónico que es altamente manipulable. Yo le digo, sí, pero resulta que la ley nuestra dice que el voto es electrónico y la urna es electrónica. Y eso lo interpretan los rectores del CNE, incluyendo el rector que se supone que nos representaba la oposición, Vicente Bello, como que si hay una inconsistencia entre la papeleta física, que es la que el rector pudo ver con sus ojos, y lo que dice el acta de escrutinio o los resultados finales, priva el acta de escrutinio que emite la máquina. Y tú te quedas con tu voto, muy bien, gracias, me lo meto en un bolsillo. O sea, yo llegué hasta las 2 de la madrugada a hacer una auditoría ciudadana contando papeletas para que tú me digas que si después esto que yo vi físicamente no coincide con el acta de escrutinio, priva el acta de la máquina. Así de estúpidos nos creen a nosotros en Venezuela y por eso es mi furia con la oposición venezolana. Porque no es posible que nos traten como idiotas entre el gobierno y la oposición. Y la comunidad internacional le sale barato decir, arréglense ustedes,
vaya para elecciones cuando eso no va a ser nunca solución. Además, yo soy una experta en descentralización fiscal. Yo he asesorado gobernadores y alcaldes cuando los había, toda mi vida. Y qué sé yo, por cierto, que unos gobernadores no tienen competencia, ni siquiera cumpliéndose al pie de la letra de la Constitución del 99, para manejar la inflación, para bajarla, porque eso es un problema del Banco Central de Venezuela, que no pueden evitar la escasez, que no pueden contra colectivos armados. Entonces tú me quieres decir como para qué nosotros vamos a elegir esos gobernadores, para dar fachada democrática, darle un respiro al régimen y el pueblo que quede en peores condiciones cada vez, porque va a ser peor y peor, porque con las sanciones económicas de Estados Unidos, por supuesto que la economía se va a retraer más todavía. Entonces eso nos va a llegar un momento que va a ser invivible, pero la oposición dice vamos a elecciones. Vamos a arrimarle al mingo algo a la oposición. ¿Por qué la comunidad internacional no se pone a reflexionar que si cualquiera dice lo que yo estoy diciendo aquí en un programa en Venezuela, va preso, torturado y desaparecido, como por ejemplo puede ser el general Baduel, que no sabemos dónde está, Caguaripano, que no sabemos dónde está, el general Ángel Vivas, que no sabemos dónde está, porque quieren la verdadera libertad de Venezuela? Entonces, ¿por qué no pensar que esos líderes opositores tienen amenazas férreas sobre ellos también o sobre su familia, que los obligan de alguna manera a ir a procesos electorales, aunque saben que eso no es el métete por el carril que te tiraré algo, te tiraré una gobernacioncita y una alcaldita, pero no la libertad de Venezuela, porque en la libertad de Venezuela viene mi prisión de por vida. 10 segundos que me quedan nada más, Adriana, pero ¿crees entonces que sea factible una salida internacional, o sea, una medida internacional para contrarrestar esto? ¿Vuelve la calle o qué? Yo no sé si es factible o no, ha existido en otros países, lo hicieron con Milosevic en Bosnia, es una doctrina que existe en derecho internacional. Yo me acabo de leer un artículo, por ejemplo, en 1999, donde decía que se llamaba una reforma de la Carta de las Naciones Unidas para que este sea considerado un método de lucha contra regímenes forajidos, como es el de Venezuela. Creo que todavía eso no ha subido, pero aún cuando no existía, se utilizó ya en otros países. Nosotros estamos ya en estado de necesidad, porque nosotros no conocemos la cantidad todavía de gente que está falleciendo por hambre, y cuando tú tienes una desnutrición infantil del 54%, ya te dice a dónde estás yendo. Eso es holodomor, eso van a ser millones de muertos. Entonces ya basta, la comunidad internacional se tiene que poner seria con el caso de Venezuela, no, y la oposición, bueno, la perdono porque está allá adentro, y al que pida algo como lo que estoy pidiendo yo, pues le va a salir desaparición forzada. Pero entonces, ¿a qué estamos jugando en el hemisferio occidental? A que todos los grupos terroristas del mundo tengan el aliviadero que puede ser Venezuela para eso, desde Hamas, Hezbollah, todo que ataca a la civilización occidental, todo porque hay un narcotráfico maravilloso que ha financiado no solamente a Hezbollah, sino a lo mejor a grupos económicos que están supuestamente del lado de la oposición. Claro. A eso hay que ponerle fin, porque se nos va a todos los occidentales, nuestro modo de vida, la democracia y la libertad, se nos va por la cañería si eso sigue ya en Venezuela sin sanción como tiene que ser. Son siniestros, definitivamente. Adriana, se nos agotó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Espero poderte tener nuevamente en el programa. Muchísimas claro que gracias. Sí. La doctora Adriana Vigilanza con nosotros. Hacemos una pequeña pausa. Regresamos.